Amén. Dice así la Escritura. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen o le invocan. Verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra vez, repitamos ese verso, ese va a ser nuestro tema. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya esto nos lo aprendimos de memoria, ¿eh? De todo aquel que invocare el nombre del Señor. Amén. Señor, le damos gracias nuevamente en este momento que nos disponemos, Señor, a ser exhortados, a ser reprendidos por tu palabra, Señor, y a ser guiados, y también, Señor, a ser animados, a ser confirmados nuestros corazones a través de tu obra, Señor, en nosotros, y por supuesto por tu palabra, que es espíritu y es poder, Señor, es vida eterna. Señor, así es que no tomamos en poco esta palabra, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros, Señor, y que saque mucho fruto, Señor, después de que cada uno de nosotros la oigamos, participamos de esta bendición, de escucharla, y también de ponerla en práctica para que haya un provecho mucho más mejor y más grande. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar explicando el verso del tema. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y podría yo resumir esta explicación, hermanos, en una palabra que significaría adoración. ¿Qué significaría, hermanos, invocar el nombre del Señor? Significaría adoración o significa adoración. Amén. Yo sé que hoy vamos a aprender esto, algo muy, muy sencillo, no es tan difícil de entender. A veces lo que nos cuesta a nosotros los que predicamos y hablamos la Escritura es darle más luz a la explicación de la palabra del Señor, pero a veces somos como una ventana pintada que en vez de que traiga más luz, trae un poco de... ¿Entiendes, no? Y no quiero, hermanos, tratar de decir palabras que necesitan como elocuencia, sino algo sencillo para que usted lo pueda también entender de lo sencillo que está. Amén. Quisiera enseñarlo como una persona que no es salva, que no es creyente, y que lo tuviera yo que explicar muy detalladamente para que no se quede él como una excusa de decir, lo explicó tan alto, a un nivel de profundidad espiritualmente que ni siquiera lo entendí. Entonces no tendrá excusa, porque al explicarlo sencillamente y con detalles, será como confrontado también. Y para algunos que ya tienen más discernimiento y conocimiento, pues podrán entender que es mejor explicarlo de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Hay quienes, hermanos, piensan que por no tener estudio, tienen la idea de que pues no sé leer, de seguro yo no puedo ser salvo, porque cómo voy a saber lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no dice, que hermano, que tenemos que tener una gran capacidad académica para que podamos comprender o recibir la salvación, sino que nos enseña tan sencillamente que es por medio de la fe. Es un don que Dios da, que ni siquiera la fe es del hombre, sino que es un don que Dios te regala cuando escuchas la palabra del Señor, incluso aunque no sepamos leer. Pero hay gente que hay esa idea, no, es que como no sé leer, yo creo que yo no soy digno de recibir la salvación. Pero es algo tan sencillo que Dios nos ha dejado, que para gente con intelecto o gente sin intelecto, todos a una misma podamos recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios. Amén. Así que déjenme explicarle un poquito. Según la Escritura, ¿verdad? Juan 4:24, Jesús dijo que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran al Señor, los que adoran a Dios, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén.
Entonces vamos a resumir con textos bíblicos esta explicación de Romanos capítulo 10 y el verso que leímos, el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya le dije un punto primero, vamos a ver otros puntos más, pero el primero sería todo aquel que dé adoración a Dios, que le rinda culto a Dios, que se postre ante Dios, que adore a Dios, ¿será qué? Salvo. Así es que ¿qué se necesita para ser salvo también? Adorar a Dios. Porque si no le adoro, ¿cómo voy a decir que es mi Dios? Y si digo que es mi Dios, yo le adoro también. ¿Cierto? Ve que ya va más clara la palabra, todo aquel que invocare. Muchas veces tenemos la idea de que solamente invocar era mencionar el nombre de Dios. Y punto, se acabó. No, yo invoco el nombre de Jesús. Y todo el mundo invoca el nombre de Jesús, hasta los hechiceros, ¿cierto? Pero no significa que porque mencionen ya significa invocar. Puede ser que signifique también mencionar, pero no es exactamente lo que la Biblia nos describe, sino que es adorar. El punto es, cuando alguien es salvo, entonces sí adora a Dios, adora ese nombre. Amén, hermanos. Mientras no reciba la gracia de Dios, mientras no reciba el Espíritu de Dios, mientras no nazca de nuevo, no puede adorar a Dios. Muy bien. Según la Escritura, hermanos, el segundo libro de Reyes, en Génesis capítulo 4 y el verso 26, yo le leo, dice así. Ese principio todavía, cuando está la humanidad todavía antes de multiplicarse, está Adán y su descendencia. Y el verso 26 dice, a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Por ese tiempo comenzaron los hombres a adorar, invocar. Acuérdense que estamos descifrando, explicando el verso de Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Y qué está diciendo Génesis 4:26? Que en aquel tiempo, o por ese tiempo, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Empezaron a hacer altares y empezaron a hacer sacrificios al único Dios vivo, al único Dios verdadero, y se postraron ante Él y le adoraron, le invocaron. Esa es la traducción, le adoraban, le empezaron a adorar en ese tiempo. ¿Se entiende? Empezaron a dedicar sacrificios hacia Dios. Empezaron a someterse hacia Dios, su corazón, su voluntad, a humillarse a Dios. Empezaron a adorar a Dios. Vimos esta referencia también en Primera de Corintios, en el capítulo 1. No solamente en el Antiguo Testamento nos da referencia, sino que también en el Nuevo Testamento. Y el verso 2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, con todos los que en cualquier parte o lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjese el saludo de Pablo por medio de la carta, y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, con todos los que en cualquier parte, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Fíjese, todo lo que implica invocar el nombre del Señor, adorar el nombre del Señor. Dice, hermanos, que han sido santificados, los hermanos que han recibido este don, esta gracia de invocar el nombre del Señor, han sido santificados. Por eso una escritura que dice: apártese del mal todo aquel que invoque el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque viene a ser santificado, viene a ser apartado para Dios. Este es incoherente de que diga: yo soy cristiano, pero tengo comunión con las tinieblas y tengo comunión también con la luz. No puedes tener a Cristo en tu corazón,
Y en el sótano de tu alma el montón de pecados, o Satanás metido allí, no puede convivir. Jesús no habita en un mismo lugar con Satanás, sino que Dios es santo y Él no está en tinieblas, Él está en luz. Y todo aquel que es creyente también está en luz. No vive en oscuridad, no vive en tinieblas. Muy bien, ¿qué nos dice aquí entonces, hermano? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y eso nos incluye a nosotros acá en este tiempo. En cualquier lugar, y puedo decir tal vez en cualquier tiempo. Ellos, ¿hace cuánto tiempo ya no están acá los hermanos de Corinto? Ya no está Pablo. Sin embargo, nosotros también somos aquellos que participamos de adorar el nombre del Señor Jesús y de someternos a Él, de inclinarnos a Él, arrodillarnos ante Él e invocar su nombre. ¿Cierto, hermanos? Hoy venimos a adorar el nombre de Jesús. No venimos a adorar a otros, sino solamente a Él, al único Dios, el creador de todas las cosas. Muy bien. Algo más que también está, hermanos, como segundo punto, va a ser la oración. No solamente la adoración. Entendimos que todo aquel que adore el nombre del Señor será salvo. La pregunta es, hermano, ¿está usted adorando al Señor? ¿Lo adora? ¿Le ama? ¿Con todo su corazón? ¿Se ha inclinado, ha hecho un altar para Él? ¿Le da ofrendas? ¿Se dedica su vida a Él? Eso es darle ofrendas. Eso es dedicarle ofrendas. Muy bien. Como segundo punto es la oración. Según el primer libro de Reyes, capítulo 18, el verso 24 dice, es la historia de cuando Elías se reúne con los sacerdotes de Baal y ofrecen el holocausto, ofrecen el sacrificio, cada quien de ellos a su Dios. Y el primer libro de Reyes dice el verso 24 del capítulo 18. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. ¿Qué vemos aquí entonces, hermanos? Que se trata de oración también, de tener una forma de orar a Dios. No solamente de adoración, sino oración también. Ahora quiero llevarle el verso 36 en adelante, de ahí del mismo libro de Primero de Reyes, el capítulo 18. En el verso 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Mira la oración. Es una oración con mucha humildad. Yo soy tu servidor. ¿Y qué más dice? Y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Y los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Qué vemos que implica la salvación? Oración. Es imposible que seamos cristianos si no oremos a Dios, aquel que nos salvó. ¿Cierto? Porque somos sus servidores. Debemos tener una comunicación con nuestro Dios, con nuestro Rey, con nuestro Hacedor, con nuestro Amo, con el que nos limpió, con el que nos salvó y con el que nos provee cada día. Si el Señor es nuestro Dios y nuestro Rey, ¿qué hace un rey, hermanos, por sus, ¿cómo se llama? ¿Por el pueblo? Súbditos, ¿qué hace? Les da su apoyo, les da su ayuda, les da su protección. ¿Cierto? Y nuestro Dios es nuestro Rey, de Él dependemos, Él tiene lo que necesitamos día a día,
Pues nuestra forma de vida debe ser en oración con Él, porque sabemos que Él es nuestro Rey. Y no solamente nos dirigimos a Él como nuestro Dios y Señor para adorarle, pero también como quien nos da de lo que necesitamos cada día. Y para eso se necesita una vida de oración a Dios. Decimos amén, hermanos. Y una oración de humildad, una oración de sumisión a Dios, una oración sin faltarle al respeto a Dios, y no para estar orando porque queremos esto o queremos lo otro, que según nuestros deseos carnales o terrenales, sino una oración siempre de gratitud, como dijo el apóstol Pablo: orad siempre, orad sin cesar, y den gracias a Dios en todo tiempo, por todo, porque esto es agradable delante de Dios. Y que no nos cansemos de orar, porque a su tiempo segaremos también si no desmayamos. ¿Se recuerdan las oraciones de estos dos hombres que fueron al lugar de orar, al templo? Uno se dirigía a Dios bruscamente, con mucha falta de honra y de respeto a Dios, y se elogiaba a sí mismo, se justificaba a sí mismo. Pero vemos la oración aprobada por Dios de un hombre pecador que se postra delante de su rostro, delante de Dios, allá en lo más alejado, en lo más indigno, y con su rostro en tierra, su cara en el polvo, decía: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Ayúdame, dame de tu gracia, dame de tu misericordia, porque yo soy un vil pecador. Y esa es una oración eficaz que la Biblia dice en Santiago, que Elías era un hombre semejante a nosotros en las pasiones, con sentimientos, a veces de miedo, a veces de valentía. ¿Se recuerdan? Elías hoy está matando a todos los profetas de Baal, 700 profetas, y el otro día está huyendo porque tiene temor de una amenaza de una mujer que le dijo que lo iba a matar. Y era un hombre con semejantes sentimientos a los nuestros, pero cuando oraba, dice que se cerraba el cielo por 3 años y dejaba de llover, y volvía a orar y la lluvia venía nuevamente. Y por la palabra de Elías fueron ejecutados juicios de Dios, diciéndonos la Escritura que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Porque no es para glorificarse el mismo, no es para honrarse el mismo. Pero cuando oras a Dios y Dios te responde la oración, tiene hermano voluntad de Dios y tiene mucha eficaz. Hasta el grado que la Escritura nos dice, hermano, que cuando alguien está enfermo, se ha traído a los ancianos. Ancianos no son gente vieja de edad, ancianos son gente madura espiritualmente. Y dice: tráiganlo y únjanlo con aceite. Aceite era un ungüento que en aquel tiempo se utilizaba como hoy una pastilla para el dolor de cabeza o una medicina para una enfermedad. En aquel tiempo el aceite era un ungüento medicinal. No era algo hoy que se utilice como, ¿sabe?, para hacer un hechizo, para hacer ahorita una brujería, un arte de magia. Y ahorita por medio del aceite usted va a recibir un milagro porque el aceite es poderoso. No, incluso ya no se usa probablemente con esa idea hoy en día, porque en aquel tiempo esa era la idea. Hasta el tiempo de Pablo todavía ellos seguían usando aceite porque era algo medicinal. ¿Se entiende? Hoy voy al doctor, me da mi medicina y digo: Señor, en tu nombre, Señor, que esto me ayude. Mi fe y mi confianza en el Señor. ¿Se entiende? Y que dice la Escritura, y que lo unge con aceite, y la oración del justo sanará al enfermo. Fíjese, la oración suya, hermano, es tan fuerte delante de Dios, tan positiva, cuando andas en una comunión con Dios, que tu oración el Señor la oye. Y puede ser que por ahí el que vino enfermo no tenía tanta fe, pero la fe tuya le ayudó a recibir un milagro del Señor. Y me recuerdo aquella historia cuando trajeron al paralítico, ¿no?, y lo metieron por encima del techo, y el Señor no dijo la fe del paralítico, dijo la fe de ellos. Por la fe de ellos este hombre fue traído al Señor y el Señor le sanó. Eso significa que nosotros como amigos, como hermanos en la fe, muchas veces nos podremos presentar delante de Dios y orar, interceder por alguien que está necesitado, enfermo, desanimado, y decir: Señor, ten compasión de mi hermano. Y el Señor está escuchando la oración del justo. Puede mucho. Tiene influencia.
tiene valor. La Biblia dice que el Señor, hermano, dice, los oídos del Señor están atentos a la oración del justo y oye el clamor de ellos. ¿Cierto, hermanos? No es en vano orar. Por eso la Biblia nos enseña que este medio de salvación que nos muestra Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor, que orare al Señor, será salvo. Una simple oración tan corta como la que usó el condenado en la cruz, que estaba al lado de Jesús, el ladrón, que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa oración fue suficiente para que pueda haber recibido la salvación. Acuérdate de mí. Se necesitó oraciones. Muy bien. ¿Qué vemos entonces que se necesita aparte de orar? ¿Qué más hay? Que tenemos dos puntos: la adoración y la oración. En Hechos capítulo 3 y el verso 22 nos va a enseñar que necesitamos la sumisión y la proclamación del nombre del Señor. Sumisión al nombre de Jesús, como el único Dios vivo, el único Dios soberano, y la proclamación del mismo. En Hechos 22 y el verso 6 dice así, Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar a cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. De hecho pensaron que fue un trueno, algunos dijeron, no los que estaban con él, pero Pablo escuchó claramente. En pocas palabras, no se les reveló a todos, se les reveló a Pablo solamente. Y ellos vieron el acontecimiento de la luz brillante, pero no vieron, no escucharon la voz. Y vieron lo que aconteció con Pablo. Pablo ciego y todo este acontecimiento, pero la revelación fue a Pablo. Verso 10. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Aquí está la pregunta. ¿Qué haré? Aquí va a venir un mensaje de sumisión. Alguien que en verdad recibe la salvación de Dios, invoca el nombre del Señor, aprende a adorar a Dios. 2, aprende a orar. Yo sé que de por ahí cuando venimos incrédulos no sabíamos adorar a Dios, pero eso es parte de la salvación, adorar a Dios. 2, orar. Y 3, vamos a ver la sumisión. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Es lo primero que nace en tu corazón cuando te conviertes al Señor. ¿Quieres dejar todo en tu vida? Todo tipo de pecado, todo, hasta los que te son ocultos en la mente. Y viene esa pregunta: ¿qué quieres que haga? Porque estás dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Se entiende? Y el Señor que le dijo, y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. O sea que sí hay cosas que tenemos que hacer, en verdad. Pero se necesita una disponibilidad y sumisión al Señor. Ahora vemos aquí el mandamiento que el Señor le da y que es lo que va a hacer. Verso 11, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: Saulo, hermano, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué es invocar su nombre? Adorarlo. De hoy en adelante vas a aprender a adorar a Jesús. De hoy en adelante vas a proclamar el nombre de Jesús, Pablo. Porque el Señor mismo le dijo: yo te mostraré, Saulo, yo te mostraré, Pablo, cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Por eso te he escogido,
como un instrumento en mis manos, para que te presentes delante de reyes, delante de gobernantes, y sufras por causa de mi nombre. Muchas veces yo pensé, no, este texto es base para decir que el bautizo en el nombre de Jesús aquí está, ¿no? Hechos 22:16, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí Ananías le dice, ahora pues levántate y bautízate. ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate invocando su nombre. Yo creí muchas veces que esta escritura era para decir invoca el nombre de Jesús en el bautismo, pero ¿verdad que no lo es así? Según Romanos 10:13. Esto es lo que le está diciendo Ananías. Mira, Pablo, tú no conocías al Dios de nuestros padres y se te ha revelado en el camino y Él me lo ha dicho a mí. De otra forma, Ananías no hubiera venido. Se recuerda que el Señor le habló, le dijo a Ananías, ve a casa que está a la de la derecha, porque allí está postrado un hombre que está ayunando, está orando de hace 3 días. Y en visión ha visto un hombre que viene y ora por él y recibe la vista. Y Ananías, cuando supo que era Saulo, dijo, Señor, ¿y no sabes cuánto mal ha hecho a todos los que te siguen, a todos los creyentes? Y aún aquí en Damasco tiene autoridad y carta de los gobernantes para venir y perseguir a todos los creyentes. Y Ananías se asustó. Ananías sabía las intenciones de Saulo y todo el daño que hacía a la iglesia. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve y no temas, porque un instrumento es en mis manos. Y ahí viene Ananías y le dice, recibe la vista. Y la recibe en ese momento. Y ahora le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué más le dice? Y lava tus pecados, invocando su nombre. Como si el bautismo en agua, hermanos, en verdad no es lo que salva. Pero le da un mandamiento, levántate y bautízate. Y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre de aquí en adelante. Adorando al Señor, orando a Él, sometiéndote a Él y proclamando su nombre de aquí en adelante. Ese es el verdadero mensaje de Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, lo comprendo muy claro. Y puedo discernir que mucha gente puede decir Jesús. Mucha gente puede decir yo creo en el Evangelio y sé quién es Jesús. Pero si no ha entendido este mensaje verdadero, hermanos, no ha sabido todavía cómo ser salvo. La Biblia dice que si nosotros, hermano, sabemos que hay un solo Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mucha gente tiene la fe de los demonios, que tiemblan ante Jesús, pero no se someten, no se humillan, no le adoran, no le sirven y no proclaman verdaderamente el nombre de Jesús. ¿Qué gran diferencia, no? De un creyente a un demonio. Un demonio conoce quién es Jesús. Usted lo puede conocer claramente, pero si no le adora es como un demonio. Si usted no ora a Él, el señal de sumisión, el señal de que el Señor es su Dios y su Rey, usted es como un demonio también. Tiene la fe solamente de un demonio. No estoy diciendo que la tenga, hermano. Estoy hablando como un predicador para un mensaje de alguien que no conoce a Dios. Y que por esa razón, como no lo hace, su destino es hacia el infierno, al castigo eterno, al lago de fuego. Esa es la realidad. No porque mencione Jesús. No porque de repente vaya en un peligro de un accidente y mencione Jesús, cree que ya por eso usted es salvo. ¿Se entiende? Mucha gente está en momentos de una situación difícil y mencionan a Jesús en sus sueños, en una pesadilla, y mencionan a Jesús, pero no por eso ya es salvo, sino que todo lo contrario. Mientras no ha recibido ese don de Dios para adorarle, no ha recibido ese don de Dios para que se humille a Él, y no se ha bautizado, el símbolo de que usted profesa una fe en Él, todavía no ha recibido la gracia y la salvación. Mucha gente que conoce ya a Jesús de esa forma, pero no con una salvación real.
Así que vimos 3 puntos, hermanos. Así es que uniendo este conjunto de ejemplos que le puse, oración o adoración, oración y sumisión y proclamación, hay una gran salvación. Se recibe una gran salvación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es una promesa de Dios. Y Dios no falta a sus promesas. Usted puede apegarse a las promesas de Dios y un día presentarse en el juicio del Señor y decir: Señor, yo leí en tu palabra, o yo escuché en tu palabra que dijiste esto. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, Señor, yo te adoré. Yo te adoré en la tierra, Señor, mientras vivía, yo te adoré. Señor, mientras yo estuve en la tierra, yo oré a ti, Señor. Mientras estuve en la tierra, Señor, me sometí a tu voluntad y proclamé tu nombre, Señor, como Dios, el único Dios verdadero. Y Señor, tú no faltas a tus promesas. Y el Señor va a ver ahí eso, que en realidad en sus promesas que Él ha prometido, hermano, Él va a cumplir todo lo que dijo. Y te aseguro que esa salvación la recibiste o te la dio porque Él no falta a sus promesas. Y si Él dijo todo aquel, está involucrando a todos. Hay quienes luego no creen en esto, hermano, de que puede ser que eres salvo porque a fin de todo es la predestinación de Dios y Él ha escogido a los que han de ser salvos. Y muchos dicen: no, es que si Dios no me escogió, ¿para qué? ¿Yo para qué oro? ¿Para qué me adoro a Dios? ¿O para qué voy congrego? Si al final de todo depende de la voluntad de Dios y de lo que Dios ha hecho en su soberanía, porque Él es el que predestina al que es salvo. Pero eso es falta de nada más un poquito de coherencia, porque también la Biblia dice que todo aquel que viene a Jesús, ¿qué dice? No le echo fuera. Y si usted viene a Jesús, Él está diciendo una promesa: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Qué quiere decir? Que si tú vienes a Él y recibes la salvación, veniste porque eras predestinado. El punto es que si no quieres venir, no es porque no eres un predestinado, es porque tu corazón orgulloso, tu corazón endurecido, no quiere venir a Dios. ¿Se entiende? Pero el día que vengas a Dios, de seguro no te va a echar fuera. De seguro te va a abrir las puertas para que entres, hermano, a la promesa que Dios tiene reservada para todos aquellos que vienen a Él. A nadie el Señor le va a decir: no, tú no puedes, sino que nos dice que todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Por eso el versículo dice claramente: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué te impide adorar a Jesús? Dime. ¿Qué te impide arrodillarte y decirle: Señor, yo me humillo para adorarte, creo en ti? Y si diste una promesa de que si yo te adoro, si yo, Señor, oro, si yo me humillo y si yo te sirvo, me das la vida eterna, ¿qué te impide hacerlo? ¿Ve cómo se mira más claro ahora que sí puede ser un predestinado por la salvación? Solo que a veces el orgullo no deja ver estas cosas. Muy bien, así es que aprendimos que a través de esa sumisión y esa oración y adoración hay una grande salvación. Vamos a Romanos capítulo 10. Verso 8, mas que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahí está. La salvación no está lejos. Cuando venimos ante el Señor, tu oración sencilla y humilde se va a levantar hasta lo más alto, hermano. Hasta el trono de Dios. No va a haber impedimento. Ni siquiera, hermanos, aquí en este lugar que digan: no, yo voy a ir a la iglesia para amistarme con Dios y pedirle perdón a Dios. Hermano, en todo momento y en cualquier lugar. La Escritura dice claramente en el verso 13: porque todo aquel que invocar el nombre. Es para todas las personas que se atrevan en ese momento a buscar el reino de Dios
Y no tiene que ser precisamente en un local que es la iglesia local, pero en cualquier lugar. Puede ser debajo de un árbol, allá en el campo. Puede ser en tu cuarto, en lo oculto, tú solamente ahí en ese momento. Pero cuando te hincas ante Dios y en una oración de que lloras, gimes por tu maldad y por tu pecado que has faltado ante Dios, en ese momento el Señor te oye. Dice que está cercana, dice, cerca de ti está la palabra y está ahí en tu boca para la salvación. Ahí está, dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús, que dice que Dios le levantó de los muertos, sí, que Jesús es el Señor primero, que Jesús es Dios, es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que está sentado en gloria, Jesús está sentado en majestad, en el trono de gobierno de gloria. Si lo crees con toda tu alma que Él vino ese día a morir en la cruz por ti, significa que murió y resucitó y que está levantado, no está muerto, no se quedó en una tumba. Entonces lo confiesas con tu corazón, con tu boca. Allí estás haciendo una oración: Señor, yo reconozco viniste a la tierra y a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos o el peor de ellos, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, dice, en la lista de pecadores. ¿Y qué más dice el verso 10? Porque con el corazón se cree para justicia. Corazón es la mente. ¿Tienes la certeza? ¿Tienes la seguridad en la mente? Cuando Dios mira eso, esa certeza, que no estás divagando, que no estás dudando. Mucha gente duda, hermanos, de que Jesús haya venido a esta tierra, de que Jesús fue Dios en la tierra, de que Jesús murió y resucitó. Mucha gente lo tiene en tela de duda. Pero si tú no dudas que la palabra del Señor lo dice aquí, lo crees con todo tu corazón y lo confiesas con tu boca, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, y al invocar el nombre del Señor hay salvación. Muy bien. Quiere decir que hay una plena confianza en Dios. Cuando ya tienes la libertad de confesarlo con tu boca, hay una confianza grande en Dios. Se fueron las dudas, se fueron las ideas de que no sabías ni a quién buscar para ser salvo, ni a quién adorar, ni a quién pedirle, o pedías a muchos dioses. No, ahora estás diciendo solamente mi confianza está en Jesús. Él es el único que puede darme la vida eterna. Él es la única esperanza. Y entonces si lo confiesas, ahí recibes la salvación. Por eso Juan 3:16 dice, ¿verdad? Sí, de que de tal manera amó Dios al humano que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. También nos dice la Escritura en Juan 5:24, de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi voz, o el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando pones tu confianza en el Señor, hermanos, Él te garantiza una salvación real y verdadera. Amén, hermanos. Hechos 4:12, que nos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual o en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y Marcos 16:15 al 16 nos dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, hermanos, para recalcarle esto, el bautizo en realidad de agua no es el que salva. Hoy aprendimos más a profundidad cómo proviene la salvación, hermano, y esto sí es algo muy profundo, hasta con palabras sencillas que lo dije. Adorar a Dios, orar a Dios. ¿Se entiende? En aquel tiempo dice en Génesis, ¿qué es? 6:24. No, ¿sí? 6:24 fue. Sí, 26.
6:26, empezaron a invocar el nombre del Señor. Hicieron altares y empezaron a adorar a Dios. Adoración a Dios. Elías, como el símbolo de oración, hermanos. Oración a Dios. Vimos en Pablo la forma de sumisión y el confesar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. Y el bautismo, aunque no salva en agua, es requerido por Dios como parte de esa demostración de tu fe. No porque Dios no te conozca ya si has nacido de nuevo o has creído en Él, pero esto es para hacer pública tu fe, la voluntad que tienes de obedecer y someterte a Dios. Esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando un día vino Juan en el Jordán. ¿Se recuerdan? Viene Jesús y se presenta y él baja las aguas para ser bautizado por Juan, y Juan le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, cuanto es necesario que tú me bautices a mí. Y salen las palabras de Jesús diciendo: dejad, haced así, para que así cumplamos toda justicia de Dios. Para que se cumpla así toda la justicia de Dios. ¿Qué está queriendo decir? Que debemos ser obedientes y sumisos ante Dios. El ejemplo nos los pone Jesús cuando él no necesitaba ser bautizado por Juan. Dijo: deja así ahora, para que cumplamos toda la justicia de Dios. Es que alguien cuando decide bautizarse en agua es porque ya es salvo, por medio de la fe, por medio de haber creído en el Evangelio, por medio de haber escuchado el mensaje de salvación, y ahora viene con una disponibilidad y dice: hagamos así, para que se cumpla así todo el mandamiento en la Escritura que Dios ha dejado, de que si yo creyere y fuere bautizado, estoy diciendo que me someto a la palabra del Señor. Yo sé que por ahí quienes no se lograron bautizar, como el ladrón en la cruz y recibió la salvación, pero todos aquellos que han recibido la salvación y aún bautizándose en agua, igualmente podemos experimentar una salvación tan grande. Nuevamente le digo que la salvación es que el bautismo en agua no salva, porque si eso fuese así, vemos a Simón el mago, que estaba lleno de su corazón de maldad todavía, de tinieblas, y no fue salvo cuando se bautizó en agua, incluso en el nombre de Jesús. Pero sí es un requerimiento para que usted empiece a darse cuenta de su sumisión a Dios, y lo hace público. Los hermanos nos damos cuenta y decimos: mira, el hermano se ha convertido al Señor, gracias a Dios. Y empieza ese camino de proclamar el nombre del Señor, confesar el nombre del Señor, obediencia y sumisión. Así es que, por último, hermanos, tiene que ver con esa profesión de fe y obediencia a Dios. Hay quienes han oído el mensaje y no lo han recibido y no dan profesión de su fe. Se quedan ahí esperando 1000 años a ver cuándo deciden bautizarse y hasta que yo esté listo. Y tristemente, hermano, mire lo que dicen en el versículo 14 de Romanos 10. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha sido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra. Hasta el fin de la tierra sus palabras. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Amén. ¿En qué concluimos, hermanos? Si ya usted ha experimentado la salvación,
¿Ha invocado el nombre del Señor para ser salvo? Si ya lo ha hecho, qué bueno, qué dicha, qué felicidad. Pero si no, hermano, ¿qué le detiene? Levántese, bautícese, lave sus pecados, invocando el nombre del Señor. De hoy en adelante haga ese altar, dedique su vida al Señor, sírvale con toda su alma, sírvale con todo su corazón. Y el Señor en su promesa no va a fallar, le va a regalar la vida eterna. Se la va a dar. Qué lindo, hermanos, qué lindo, qué hermoso mensaje. Usted debe entender hoy que va camino al castigo eterno si no es salvo. Va al infierno eterno si no es salvo. Y qué lindo que yo escuche estas palabras en la palabra del Señor, que Jesús fue a la cruz y murió por su culpa, y Él pagó para que usted ya no vaya a la condenación. ¿Sabe, hermano? Mira, el juicio de Dios es este: que Dios lo iba a castigar a usted en el infierno, pero ya Dios castigó a Jesús, y Dios no va a castigar dos veces a alguien. Ya lo castigó a Él para no castigarlo a usted. Ya lo castigó a Él para no castigarme a mí otra vez. Pero no es sino por medio de la fe en Jesús que yo recibiré la gracia y la salvación. Y si no es por esa fe en Él y por la gracia en Él, entonces sí recibiré el castigo. Porque Jesús no pagó el castigo por todos, pagó el castigo por los que han de ser salvos. Fíjese la gran diferencia. Jesús no pagó el castigo por todos los seres humanos. Por el que no ha sido salvo, Él va a pagar su castigo en la eternidad, en el fuego eterno. Pero qué dicha para los que hemos recibido la gracia, el perdón, la salvación. Porque aquel día seremos presentados justos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie y demos gracias al Señor. Si alguien todavía no es salvo, hermanos, este es su día. La fe viene por el oír. Hoy escuchó la palabra del Señor. La fe no es por medio de ver, no es por medio de estar mirando el cielo y vea la grandeza de Dios, vea la obra de Dios, que le habla que hay un creador. No, la fe viene por medio de oír el mensaje de esperanza y de salvación. Y cuando lo escuche, no cierre su corazón, no cierre el oído, porque cuando dice oído es que lo va a escuchar algo audible, el mensaje, así, en una predicación. No es que usted tuvo una visión, un sueño, y diga, yo me miré en las nubes volando con el Señor, yo tuve sueños de que voy a estar en la eternidad. Eso no lo salva. Le salva esto, que oyó el mensaje y abre su corazón y dice, Señor, perdóname, yo soy un pecador, sálvame hoy, Señor, sálvame, y te voy a adorar y te voy a servir y voy a someterme, Señor, a vivir para ti. Esto lo salva hoy para la eternidad, hermanos. No visiones, no sueños, tal vez en algo le sirva un sueño, pero no es para darle la salvación. Señor y Padre bueno, le damos gracias en este momento que nos ha dado, Señor, este alimento